Tócala ahí, si está caliente, ahí está volando. División funcional del cerebelo. Y cállense que va a estar hablando. ¿Qué dijimos de esto? Bien. El arquicerebelo, ¿a qué porción corresponde? Que los peces. Al lóbulo floculonodular. Jennifer. Dice que es el más antiguo. Lóbulo floculonodular. Ajá. Nódulo flocular. ¿Qué más? Yo tengo un pececito dibujado en mi cuaderno. Ahí está tu pececito. Para que te inspire. ¿Qué más? El lóbulo floculonodular, está bien. No estoy segura. La otra Estefan. Hola. Lóbulo floculonodular. ¿Quién más conforma el arquicerebelo? No, porque no quería bajar. Daniela, que anda buscando ahí. Antes de que encuentres. Lóbulo floculonodular, ¿y quién más? El arquicerebelo. Apúrate, Estefanía, va, profe. Archival, o sea, eso se pronuncia arqui, o sea, se escribe así, pero es arqui. Claro. ¿Cómo? Estamos hablando de la división funcional del cerebelo, estamos hablando de que se divide funcionalmente y filogenéticamente en arqui, fadio y neocerebelo. Ya eso lo habíamos dicho, ahí quedamos, estábamos hablando de qué estructuras del cerebelo hacían parte de cada uno de estos. Entonces dijimos que el arquicerebelo estaba formado por el lóbulo floculonodular y por otra estructura. Todos los núcleos facial y ¿Cómo? ¿Quién más? Y el núcleo fastigial. Y ahora, lóbulo floculonodular, ¿y quién más? Y el núcleo del fastillo. Ahí está solo ahí. Ahí están en relación con el cuarto ventrículo. Se supone que esta es la corteza cerebelosa, este es el puente. Estamos haciendo un corte a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios. Y ahí están los núcleos fasciales. Entonces, el arquicerebelo está formado por el lóbulo floculonodular y el núcleo del fastillo, ¿cierto? Creímos que estaba fastidiado de estar ahí tanto tiempo. Entonces, ¿qué conexiones tiene el arquicerebelo? Ya hizo. ¿Te recuerdas que leíste? O sea, este núcleo fascial y el lóbulo floculonodular, ¿con qué estructuras del sistema nervioso central tienen conexión? Estructuras del tallo, qué núcleos del tallo, qué aferencias tienen, qué eferencias. Entonces, por ese motivo, al arquicerebelo también se le llama el vestíbulo cerebelo. Porque en realidad las principales conexiones que tiene son con los núcleos vestibulares, que están donde los núcleos vestibulares, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Son cosas que ya hemos dicho.
son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Marcela. No son tres. Hay ¿Estás preguntando dónde están? son tres. Hay dos en el puente y uno en el tercero. Acabas de dar un salto bastante grande. Así. Bulbo del mesencéfalo te volaste el puente. Hay 4. Hay 4. Hay 3 en el bulbo. Y hay 1 en la punta. Ya dijimos que esos núcleos eran el origen real del nervio de la porción vestibular del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Habíamos dicho que había unos núcleos cocleares también al lado de los pedúnculos cerebelosos inferiores en el bulbo, pero que ahí cercano también al cuarto ventrículo a nivel del bulbo encontrábamos estos pequeños núcleos vestibulares que son inferior, anterior y dorsal, y que en la protuberancia encontramos el superior. Entonces, todos estos núcleos son el origen real del nervio vestibular, y como es un nervio sensitivo, o sea, en realidad está recibiendo las aferencias. Al llegar a esos núcleos, esas aferencias, cuando llegan de todo el aparato vestibular en el oído, ellos van a mandar ahora sus eferencias hacia la corteza cerebelosa. ¿Se acuerdan más o menos del esquema que hicimos de la corteza cerebelosa, donde mostramos las conexiones que había, las que llegaban fibras musgosas y fibras trepadoras? Las trepadoras eran las que llegaban del núcleo olivar inferior y el resto eran fibras musgosas. Llegan hasta la corteza y de la corteza bajan por la sustancia blanca a través de los axones de las células de Golgi, que es la segunda capa, y se dirigen a alguno de los núcleos. ¿Ya? Entonces, en este caso, de esta corteza van a pasar al núcleo fastigial. ¿Ya? Y una vez en el núcleo del fastigio, entonces nacen eferencias, ¿ya?, que se devuelven otra vez hacia los núcleos vestibulares. ¿Ya? Una parte hacia los núcleos vestibulares y otra parte hacia la formación reticular del bulbo y del puente, con el propósito de que de esos dos núcleos, de la formación reticular y de los núcleos vestibulares, ahora salen algunas fibras que van hacia la médula espinal, ¿sí?, a controlar los músculos de la postura. O sea, acá se detecta que te estás cayendo, que la cabeza te está yendo por un lado, ¿sí? Estos núcleos, como cuando te estás quedando dormido, entonces estos núcleos vestibulares mandan al cerebelo esa información, el cerebro la integra con una respuesta motora. ¿Ya? Entonces, todo lo que sucede en el cerebelo tiene una función motora. ¿Ya? El cerebelo es motor por excelencia, o sea, el cerebelo no tiene funciones sensitivas en realidad. No sé si sea del todo correcto lo que estoy diciendo, pero la idea es que me entiendan que todas las funciones del cerebro están orientadas hacia la coordinación, el equilibrio, en una función motora. Por lo tanto, no es tan correcto decir que no tenga función sensitiva, porque en parte recibe información sensitiva, como es, pero para controlar la motora, es lo que quiero decir. Bueno, entonces por eso se llama también al arquicerebelo el vestíbulo cerebelo. O sea que ya ustedes vayan infiriendo más o menos qué sucedería ante una lesión que afecte el lóbulo nodular. Vayan pensando en eso. Entonces, habíamos mencionado que podíamos ver, yo dibujé 3 caras, una cara dorsal, una ventral y una anterior o anteroinferior. No sé si pasa un momentito a ver cuáles tengo. Entonces, esa es la cara dorsal, ¿cierto? Entonces, a nivel de la cara dorsal, habíamos dicho que podíamos observar ¿cuántos lóbulos tiene el cerebelo? María Alejandra. ¿Cuántos lóbulos tiene el cerebelo? ¿Cuáles son? El lóbulo anterior. Alejandra. Alejandra Dumar. Alejandra. Yo sí sabía que Sí, es fácil. Anterior. No hay medio. no. María Alejandra.
nodular. Anterior, posterior y flóculo nodular. ¿Okay? Entonces, en esta vista no se confunda porque esta imagen que está aquí correspondería a qué? ¿A qué correspondería esta imagen? Hasta ahí, ¿cierto? Estamos viéndolo desde arriba, entonces esta porción que está acá sería para hacer un corte a este nivel, ¿sí? Por encima del cerebelo estaríamos viendo acá la unión entre el encéfalo y la protuberancia, ¿cierto? Y aquí nos queda nuestra cara dorsal. ¿Se parece o no se parece lo que habíamos visto? ¿Sí? O sea que a este nivel encontraríamos lo que es la fisura primaria. Es una de las fisuras más pronunciadas en la cara dorsal. Esta fisura primaria nos va a dividir el lóbulo anterior del lóbulo posterior. ¿Sí? Este lóbulo posterior se extiende inclusive hasta la cara ventral. ¿Sí? Aquí también encuentran una fisura, ¿sí? Que se llama la fisura horizontal. Más o menos sería esto. Pero en realidad es un accidente que ocurre sobre la superficie, pero no está separando funcionalmente nada. O sea, está sobre el lóbulo posterior. Se llama la fisura horizontal. Esta región del centro, ya ustedes saben que es el dermis, y yo les decía que desde la cara dorsal no es muy notorio. O sea, esta es la porción dorsal del dermis, pero se ve más la forma de gusano desde la cara ventral. Bueno, esto para recordar un poco la superficie. Entonces, en realidad el lóbulo flóculo nodular no es visible desde la cara dorsal, sino que es visible desde la cara ventral. Mira a ver si tengo una imagen, yo creo que no. Dale. No, me guardo. Nada más tengo esas dos vistas. Pero ya saben que desde la cara dorsal no se observa el arquicerebelo, se ve desde la cara ventral. Ustedes tienen más o menos el esquema y también en el libro pueden ver una foto de la cara ventral. Bueno, entonces el paliocerebelo está constituido por quién? Mónica. Dale porque salgan en el video. Espérate. Ok. ¿Quién conforma el paleocerebelo? ¿Qué estructuras del cerebelo conforman el paleocerebelo? Andrés. Vermis para vermis. ¿Lóbulo qué? ¿Qué dijiste antes? Lóbulo anterior. No. No sé si está leyendo el mono. Paliocerebelo. Bueno, vamos a ver. O sea que lo vemos desde la cara inferior. Teníamos el lóbulo flóculo nodular de la cara ventral, los hemisferios. Vimos que el dermis y 1 y 2 centímetros por fuera del dermis encontramos la región paradermiana, y desde la cara dorsal todo lo que está por delante de la fisura primaria, o sea, el lóbulo anterior y la parte y la cara dorsal del dermis y todo el lóbulo anterior. Eso conforma el paliocerebelo junto con los núcleos. ¿Qué núcleos? Vermis, paravermis, lóbulo anterior y ¿quién más? Kevin. Paliocerebelo. Vermis, paravermis, lóbulo anterior y ¿quién más? La estructura que lo Se supone que tú eres el experto en cerebelo aquí. Entonces, aquí tenemos uno en la cabeza. Vamos pensando. Bien.
Piénsalo un momento. ¿Quiénes conforman el palo cerebelo? Vermis, paravermis, lóbulo anterior y qué núcleo. ¿Cuáles son los núcleos del cerebelo? Ok, el emboliforme. El emboliforme va a ser parte del globoso. Ah, ya. Emboliforme y loboso, o sea, eso se llama en conjunto núcleo interpuesto. Entonces, esas tres estructuras es lo que conforman el paleocerebelo. El paleocerebelo tiene conexiones principalmente con las vías espinocerebelosas. ¿Okay? Esas vías espinocerebelosas, yo les había dicho que conducen lo que tiene que ver con propiocepción inconsciente de los miembros inferiores y de los miembros superiores. ¿Sí recuerdan? O sea, miren el esquema que hicimos anatómicamente por donde entraba todo al cerebelo por los pedúnculos. Hicimos un esquema en el que mostramos por qué vía o qué era lo que llegaba al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, medio y superior. Entonces, si ustedes se fijan, por el pedúnculo cerebeloso inferior va a estar llegando hasta el cerebelo el tracto espinocerebeloso dorsal, ¿cierto? Y por el pedúnculo cerebeloso superior está llegando el tracto espinocerebeloso ventral. Pero además también hay otro tracto que les comenté que era el cúneo cerebeloso, que llevaba también propiocepción inconsciente del miembro superior. Entonces toda esa información va a llegar desde la médula hasta la corteza. Hasta la corteza, y cuando le digo la corteza, ahora sería toda esta zona del vermis, toda esta zona del paravermis, y allá en la zona del lóbulo anterior. Y de ahí va a pasar al núcleo interpósito, es decir, al núcleo emboliforme y al globoso, y de aquí van a salir fibras que van a regresarse hacia el tronco cerebral, hacia la formación reticular también, en el tallo, para formar los tractos retículos pinales. Tractos retículos pinales que van a permitir controlar la marcha de manera inconsciente. Ya el cerebelo, a través de estas fibras, se entera de dónde tienes el pie colocado y dónde tienes el otro, para que cuando vayas a dar un paso, ¿sí?, esté todo medido y coordinado. ¿Sí? Bueno, por ese motivo, hay más referencias, ustedes leanlas, pero yo les estoy diciendo las más relevantes. Por eso se le llama también espinocerebelo al paleocerebelo. Y por último, el neocerebelo está formado por el lóbulo posterior. ¿Todo el lóbulo posterior? No, todo el lóbulo posterior. Todo el lóbulo posterior excepto la región paravermiana, que ya dijimos que era parte de acá. Entonces si vemos la cara dorsal, o sea, de aquí hacia abajo, todo esto hace parte del neocerebelo, por debajo de la fisura primaria. Y desde la cara ventral, entonces, sería todo el lóbulo posterior excepto la región paravermiana. ¿Y quién más? ¿Quién más? Núcleo dentado. Entonces ahora esta información, cierra un momento la luz. Bueno, esto es quizá una de las funciones más importantes del cerebelo, porque el neocerebelo tiene conexiones indirectas con la corteza cerebral. Entonces, tenemos aquí la corteza cerebral.
Conexiones indirectas. O sea, indirecta, ya. Indirectos. Cerebro ahí medio atrofiado. Metemos por acá el cerebelo y el núcleo dental. Medio cerebelo. Al cuarto ventrículo. Por acá el cuello. Está el tálamo. Por acá más arriba está el mesencéfalo. Bueno, entonces, resulta que yo les había dicho, ¿se acuerdan en el puente acá, a nivel de la sustancia blanca del puente, que había unas fibras aquí que se decusaban y hacían que los tractos corticoespinales y corticonucleares que venían de la corteza motora no se viesen claros a este nivel, así como a nivel del bulbo se ven las pirámides, se ven todos los tractos unidos, ¿sí? Y a nivel del mesencéfalo se ve el pie, el pedúnculo cerebral, ¿sí? En el puente no se ve un tracto solo como tal, sino que está separado por unas fibras que se decusan a este nivel y se llaman fibras pontinas, ¿verdad? Esas fibras vienen de la corteza, de toda la corteza cerebral. Yo les dije que bajaban acá en los extremos, ¿cierto? Esas fibras de asociación, o sea, vienen de toda la corteza cerebral, descienden por el mesencéfalo y cuando llegan al puente se decusan, formando esa entramada que hace que se separen los tractos corticoespinales que bajan acá por la región central del mesencéfalo. Aquí están separaditos. Y estas fibras van a pasar al cerebelo decusadas. Al decusarse, van a llegar a la corteza del cerebelo y luego al núcleo dentado. Una vez llegan al núcleo dentado, se van a devolver, se decusan otra vez al otro lado, llegan al tálamo, al núcleo ventral lateral posterior del tálamo, y de ahí se devuelven al área 4 y 6 de Brodmann, a las áreas motoras primarias y suplementarias. Entonces, lo que está pasando aquí es que toda la información de la corteza cerebral, sensitiva, auditiva, visual, motora, baja a través de la cápsula anterior, a través de las porciones extremas del pie del mesencéfalo. Cuando llega al puente, se decusan, pasan hacia la corteza cerebelosa, de ahí llegan al núcleo dentado. Del núcleo dentado se decusan nuevamente, salen por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Mira, entraron por el pedúnculo cerebeloso medio y salen ahora por el pedúnculo cerebeloso superior hasta el tálamo, núcleo ventral lateral posterior del tálamo, y de aquí se devuelven específicamente a la corteza motora primaria, área 4 de Brodmann, y a la corteza motora suplementaria, área 6 de Brodmann. ¿Qué está pasando aquí? El cerebro le dio toda esta información al cerebelo del entorno visual, auditiva, cognitiva, ¿sí? Cuando llega acá, esta información se integra y la devuelve todo al área motora primaria, ¿sí? Para saber cómo te vas a mover. Aquí es donde se da una verdadera coordinación de movimientos finos, ¿sí? La coordinación que yo les decía, lo que es la metría, sentarme y saber cuál es la distancia que tiene que recorrer mi mano para agarrar un objeto. Eso se llama metría. Entonces, cuando eso no está funcionando bien, se llama dismetría. Entonces, el síndrome del fin de semana con el alcohol afecta al neocerebelo. Entonces, por eso es que cogen la botella de whisky, ¿ya? Y cuando vas a servir, la echas afuera, ¿ya?
y se bota, porque está teniendo dismetría. Pero la voz. Lo que se está afectando es el cálculo, ¿sí? O sea, prácticamente la corteza neocerebelosa. El lóbulo posterior. El cerebelo es muy sensible, las neuronas de esa zona son muy sensibles al etanol. Eso produce, por un lado, eso. Por otro lado, se genera otro trastorno que es la disdiadococinesia. La disdiadococinesia consiste en que decía que el cerebro recoge información del ambiente y la manda hasta acá. Pero recuerden que de aquí finalmente van a salir todos los tractos córtico-espinales que van a ordenar la respuesta motora del resto del organismo, de los músculos. Entonces, esto tiene que ver mucho con el control de funciones antagónicas de los músculos, es decir, flexión y extensión. Entonces, en un paciente sano, ustedes, si cierra los ojos, ahora un momento, vas a hacer este movimiento repetidas veces, tocarte la punta de la nariz, pero cierra los ojos, hazlo rápido, varias veces. Ya, o sea, tú lo puedes hacer porque no estás borracho y porque no tienes un tumor ahí que te esté comprimiendo la corteza de los cerebros. Pero ponga a un borracho a hacer eso. Doctor. Ya, un borracho a hacer eso. ¿Qué pasa? Que ahí hay un control muy eficiente de Dale, Kevin. flexión y extensión. ¿Ya? Flexión y extensión. Entonces, no soy borracho, sino aquel que tiene una afectación del neocerebelo. Se puya el ojo. No va a poder tener un control, esa sincronía entre flexionar y extender. Entonces tú vas a ver que a mitad de camino se queda, no puede desenlentece el movimiento, se acerca así, lo busca, pero no puede. ¿Ya? Entonces, un síndrome neocerebeloso consta de dismetría. ¿Ya? Dismetría, no puedes calcular para agarrar algo, entonces calculas mal la distancia, no llegas. ¿Ya? Dismetría, adiadococinesia o disdiadococinesia. ¿Ya? Y por otro lado, algo que se llama temblor intencional. ¿No leyeron? ¿Alguien leyó esa expresión por algún lado? Intention tremor o temblor intencional. ¿Alguien está estudiando el libro que yo le puse en la carpeta? En inglés. Qué lástima que no, porque Prefiero una versión en español. Una versión en español no. de ese libro. Internet no sale. Pero vamos a traducirlo. Yo lo busqué, bueno. Vamos a traducirlo y lo vendemos. Estoy escribiendo un libro ya. Yo creo que para otro semestre está listo. Sí. Esto de neuroanatomía que estoy haciendo. Mira, aquí tiene 30 compradores. Eso espero. 30 Como ya vieron neuroanatomía. 30. Si hay plata. Profe, usted es el único. 30 compradores. Más el descuento. Y no lo firme enseguida. Entonces, es una forma de clasificar a los síndromes cerebelosos. Abre la. Porfa. Ayúdame, Videodín. Ayúdame, Videodín. Sí, dale adelante, por favor. Hey. Javier, Jason. Dale un momento. No, Atrás. Ahí, espérate. La siguiente. Ahora volvemos ahí y repasamos eso. Pero dale a la siguiente. La siguiente. Está devolviendo. Ahí. Gracias. Estas son dos reglas generales que ustedes deben comprender para diferenciar un síndrome cerebeloso de un síndrome cortical. Ustedes recuerdan que
las lesiones corticales producen finalmente una alteración contralateral, ¿cierto? Porque las fibras, tanto sensitivas como motoras, se decusan. Pero el cerebelo, que ahora analizamos los circuitos otra vez, todo está del mismo lado, todo es ipsilateral. Entonces, por eso aquí está en segundo lugar, el déficit siempre es ipsilateral. Y por otro lado, el cerebelo no le está ordenando a nadie que se mueva, o sea, el cerebelo no está mandando fibras eferentes directamente a la médula espinal como para ordenar movimientos voluntarios. Entonces, no hay parálisis en el síndrome cerebeloso. Lo que hay una disfunción motora, pero sin parálisis. Se descoordina, se cae, se mueve mal, pero se mueve. Entonces, esa es la primera regla. Hay disfunción motora sin parálisis motora. Y en segundo lugar, el déficit es ipsilateral a la lesión. Del mismo lado. Del mismo lado de la lesión. Entonces, una manera de clasificarlo es esta: síndrome arquicerebeloso y síndrome neocerebeloso. Aquí incluyen al paleocerebelo dentro de esta categoría. O sea, como incluir tanto al espinocerebelo como al neocerebelo en la misma categoría. Y yo olvidé decirles que por estas conexiones con el puente que les mencioné, el neocerebelo también se llama el pontocerebelo. Entonces, a nivel de esta clasificación de los síndromes, unen a estos dos. Entonces, decimos que aquellos que afectan solamente al arquicerebelo producirán un síndrome arquicerebeloso, y aquellos que afectan al palio y al neo producirán un síndrome neocerebeloso. Entonces, ¿qué le pasaría a un paciente con afectación del arquicerebelo? Un tumor que comprime al lóbulo escopulonodular, por ejemplo. La postura. Principalmente. Lo que pasa es que es difícil a veces ver un solo, generalmente un tumor tenderá a comprimir todo. Entonces, vas a ver una combinación de ambos síndromes. Y puedes ver que pierde el equilibrio, pierde el tono y tiene también alteración de la motricidad fina. Pero asumamos por un momento, para estudiar la función y clasificar eso, que nada más tiene una alteración del lóbulo escopulonodular. Está comprimiendo ahí. Entonces, perdería el equilibrio. ¿Por qué motivo? ¿Quién llega ahí? ¿Y qué? ¿Qué dices? Estefanía, ¿por qué piensas tú que cuidarte del equilibrio? Principalmente porque está afectando la parte vestibular. Es lógico. Bueno, entonces, aquí hay una prueba muy valiosa que se llama la prueba de Ronger. ¿Saben qué es eso? No. Ronger. Voy a borrar esto. ¿Sale cuál es la de Ron? La otra. Wallenberg. Doctor, me queda una preguntita. Prueba de Ronger. ¿Qué síndrome es el que presenta Le pide al paciente una que se afección ponga recto, ipsilateral? pegue los pies, Ya está leyendo para escuchar. aguacelle, los pies, ponga recto, ponga los brazos pegados al cuerpo y que cierre los ojos. ¿Ya? Cuando haces eso, el paciente, lo que pasa es que, entonces, fíjate, él tiene un control consciente del equilibrio porque está viendo. Está viendo y más o menos puede controlar la postura, ¿ya? Pero cuando tú le pides que cierre los ojos, ¿quién le queda? El aparato vestibular para saber cómo tiene que mantenerse. Entonces, al tú pedirle que cierre los ojos, ¡pah!, se cae. Entonces tú dices, prueba de Romer positiva. Lucio. Si no se cae, profe, negativo. No, divide. Esto es otra cosa, ya vamos para allá. Divide y resta. Esas son pruebas de la marcha. Estamos hablando de pruebas del equilibrio. Me estoy riendo. ¿Cómo? O sea, equilibrio se evalúa con Romer. La porción, todo lo que es esa conexión vestíbulo
cerebroso. Florido, por favor. Y la marcha, ¿con qué lo relacionarían ustedes? O sea, ¿con qué región funcional del cerebelo relacionarían el tipo de marcha? De las que vimos. El paleocerebelo, ¿por qué? ¿Por cuál es que? Claro, bien, exacto, pero ¿por qué? También es lógico. Con la espinocerebrosa. Ajá. ¿Por qué dice? Con la espinocerebrosa. Ajá, ya sí, ¿por qué? Porque estas tienen una... ¿Qué conducen las? ¿Dónde va? hacia los miembros superiores e inferiores. ¿Dónde va? ¿Qué conducen los tractos espinocerebelosos? motor. ¿Qué conducen? O sea, ¿Qué tipo de